que seguía por aquí el debate en torno a asuntos urbanísticos, muy interesante, por, lo digo, el nivel de los participantes que han anticipado ya algunos de los argumentos que tenemos sobre la mesa en el guión. Pablo Álvarez hablaba de urbanismo, de ciudad. Ese va a ser el último bloque porque vamos con lo que decía Domingo. Hablabas de que hay ciudades de la periferia de Madrid que precisamente por la influencia de las comunicaciones, por la buena conexión, por los trenes, por las cercanías, por el AVE, pues ven dinamizar su, en este caso, mercado inmobiliario, pero en definitiva todo el ecosistema urbano, ¿no? Sí, bueno, es que yo creo que aquí hemos discutido muchas veces de si el AVE sí, AVE no en La Rioja, por lo menos un tren de velocidad alta, por no discutir con algunos de los contertulios, no de los presentes, sino de los ausentes. José María, un saludo. Con José María, efectivamente. Pero claro, yo creo que las infraestructuras son fundamentales, pero fundamentales. Y si me permites, ya retomo el tema de lo de la vía Castejón-Logroño. Sí. De esto Paco tiene algo que decir. Y yo creo que muy interesante. Bien, bueno, pues si no lo dudo, no lo dudo. Pero bueno, al final, todo esto lo que se ha sacado a licitación es los proyectos. La redacción de los proyectos. Claro, que es que cuando ponen 16 millones por ciento en infraestructuras ferroviarias como en infraestructuras de autovías, eso es el chocolate del loro. Pero bueno, 16 millones para la redacción de los proyectos. Digo que nunca es tarde si la dicha es buena. Aunque también eso que decían, algo es algo cuando dijo un calvo al encontrarse un pelo. Es decir, que en definitiva no está mal que esto se empiece, pero tampoco podemos hacernos grandes ilusiones porque estamos sujetos a un procedimiento que va a durar muchos años y que lograr que haya una vía entre Logroño, Castejón y por lo tanto ya pues conexión con la vía de alta velocidad, pues va a ser un procedimiento muy largo. Pero bueno, bienvenido sea. Pero efectivamente, unas buenas infraestructuras darían una potencialidad de crecimiento económico e industrial a La Rioja, o a Logroño en particular en este caso, muchísimo mayor de la que tiene en estos momentos. ¿Por qué? Porque estamos dejados de la mano de Dios. Es que aquí, por una causa o por otra, tenemos lo que va a eliminar la circunvalación de Logroño, que lo empezó el ínclito Ábalos, y resulta que todavía sigue ahí medio muerto de asco. Lo que es la autovía del Camino que va hasta Burgos, ni sé cuándo se va a terminar, porque sí está la Pedraja, que es complicado, pero es que no hay dinero, o no ponen dinero para terminar eso. Y luego ya lo del AVE, que yo sigo diciendo, y lo he dicho muchas veces aquí, la conexión Asturias-Galicia hacia Valladolid y de Valladolid, todo este corredor del Ebro, a través del Ebro hasta Barcelona, era lo que existía históricamente. El Shanghái era un tren que yo recuerdo cuando vine aquí al principio, hace muchísimos años, más de algunos no habían nacido probablemente, pues resulta que era un tren que cogían los estudiantes para irse desde Logroño a Barcelona y venía desde Vigo. Al final todo eso ha desaparecido y ahora cada día hay unos trenes más complicados, más incómodos, y eso es fundamental para el desarrollo de una sociedad contemporánea o moderna. Paco, ¿en qué punto estamos con este anuncio ayer del Ministerio? Pues en 2009. Estamos en 2009, esto es demoledor, ¿eh? Estamos en 2009 porque el estudio... Pues os veo igual, ¿eh? No os veo más jóvenes, ¿eh? No, sí, bueno, pues yo te lo agradezco mucho. Sé que me quieres, pero tampoco es cuestión de que le digas a la audiencia cosas que no son ciertas, ¿no? No voy a traer fotos de aquella época. Pero... 2009, ¿por qué? Correcto. Bueno, en 2009 se licitó, digamos, estos estudios, y en 2010 se adjudicaron. O sea, no es que se adjudicó. Es que se avanzó más. Sí, se adjudicó ya los proyectos constructivos de lo que entonces eran 4 tramos, ahora se han quedado en 3, y nunca más se supo. Eran unos proyectos que debieran estar... Se adjudicaron en, si no me equivoco, en junio de 2010, y debieran estar concluidos esos proyectos constructivos para después licitar la obra, que es otro proceso. Deberían haber estado concluidos en 2012 y nunca más se supo de ellos. Tanto es así que como eso es algo que aprendimos bien en su momento, estos estudios de impacto ambiental, ¿no? Tienen 4 años de vigencia, a los 4 años caducan, pues en 2013 caducaron. Y nadie desde el gobierno pues se ocultó esa información y se dio a conocer a través de preguntas. En 2017, 4 años después de que hubiesen caducado, nos enteramos que estaban caducados, ¿no? Por lo tanto, oí ayer al portavoz del Gobierno de La Rioja decir que se había perdido tiempo, y ya digo que se perdió muchísimo tiempo, porque no sabemos lo que pasó, simplemente se dejaron, ¿no? Se dejaron morir y llevamos todos esos años de retraso. En marzo de 2018 se volvió a licitar el estudio de impacto ambiental y han pasado pues 7 años prácticamente
hasta que ahora ya estamos con este otro paso, ¿no? 7 años desde la licitación del estudio de impacto ambiental, del estudio de viabilidad hasta ahora, ¿no? Es decir, decía Domingo, es una buena noticia lo de ayer, es una muy buena noticia porque esto que es muy importante para La Rioja necesita un primer paso y ese es uno de los pasos obligados, ¿no? Es decir, cuando oí ayer decir que las obras podrían empezar en 2027 o 2028, yo, visto lo visto, solo digo una cosa: ¿dónde hay que firmar? ¿No? Ojalá, ¿no? Y que estén concluidos en 2035, yo lo firmaría ahora mismo, sin dudar. Porque eso te parecería un plazo buenísimo. Muy razonable. Una construcción que dure 7-8 años, de 70 kilómetros de prácticamente nuevo trazado en muchas de sus... Y es vital para La Rioja, porque las infraestructuras son competitividad para la comunidad. Sí. Pues estamos como en la película, regreso al futuro pero al pasado, como Marty McFly. Y habría que hablar del otro tramo que nos olvidamos, que es el Logroño-Miranda de Ebro. Ahí estamos viendo el mapa, La Rioja totalmente desconectada, tanto en la dirección Miranda como en la dirección Castejón. Hablaba Paco de las declaraciones del portavoz ayer, estuvimos en esa rueda de prensa, igual que en la de la delegada, ambos, Gobierno de España, Gobierno de La Rioja, se refirieron a este anuncio. Vamos a verlo. En este caso, el Gobierno de España tiene clarísimo que va a seguir hacia adelante y que, aunque son infraestructuras a muchos años vista, bueno, precisamente por eso los frenazos no son admisibles, los frenazos en la tramitación. Por lo tanto, es una buena noticia. Lo primero que tenemos que decir es que llega con muchos años de retraso. Esperemos que se avance por parte del Ministerio la redacción de estos proyectos para que puedan seguir adelante, porque, como les decimos, el corredor Cantábrico-Mediterráneo es de importancia estratégica, socioeconómica muy significativa para nuestro país y para nuestra comunidad autónoma. Con mucho retraso, Domingo subrayaba la importancia de las infraestructuras. Paco hacía ese análisis, yo creo que muy interesante, del calendario que hemos tenido que repasar también mirando la hemeroteca, y María Ángeles de nuevo aquí en este programa hablando de lo que no termina de llegar. Sí, estoy con Paco, me parece una buena noticia y desde luego si entramos en los plazos que has dicho también sería para firmar, pero ahora mismo, ahora mismo, y me parece que es algo de justicia para La Rioja. Quiero decir, que es que lo he dicho muchas veces y hay una cosa que es que me cabrea profundamente. Que tú coges el tren y en el tramo que va por La Rioja va mucha más gente que luego en los tramos posteriores. Y si ya vas de Madrid para abajo, va pues como la mitad del tren, cuando aquí va lleno. O sea, lleno. Porque te sientas en un asiento que no es el tuyo y te van a levantar. O sea, así de claro. Entonces me parece... O sea, que no tiene nombre. Eso de que de vez en cuando se tiene que traer a alguien de Madrid en tren para que se dé cuenta cómo es de necesario y que además es de una utilización brutal, me parece muy importante. Y luego yo creo que la conexión más rápida con Madrid y también hay que tener en consideración que Zaragoza yo creo que es un punto también importante. Sí. Y Barcelona, pero yo creo que Zaragoza es una de las ciudades que se va a desarrollar bastante y entonces la conexión también va a ser importante. Ellos pueden ver en los últimos años el impacto que ha tenido la alta velocidad ferroviaria. Claro. Zaragoza lo puede decir de primera mano. De primera mano. Y a nosotros nos va a pasar exactamente igual, porque aquí lo que está cortando el crecimiento económico son todas las infraestructuras. Que llegar a La Rioja es una aventura. O sea, yo me acuerdo cuando teníamos reuniones en Madrid, que era la pera, y además es que encima te dicen, no, pero si como estés tan cerca, y digo, sí, cerca sí que estamos, no es cierto, no estamos lejos, pero ostras, a mí me costaba llegar la Intemerata y los de Sevilla estaban allí en un pisplas y hasta los de Galicia, digo, es que, o sea, los que estamos mal comunicados somos nosotros. Estamos más o menos a la misma distancia en carretera de Burdeos que de Madrid, eso siempre lo decimos, es una comparación que nos hace reflexionar. Pablo, mirando estos gráficos y estos mapas hemos tenido que rebuscar. Es una palabra muy riojana, rebuscar, no buscar. Rebuscar en la hemeroteca y salía por ahí lo que decía Paco Ocón. Íñigo de la Serna, años, plazos, proyectos, promesas, mapas, dibujos y casilla de salida. Yo creo que no se va a hacer. ¿Crees que no se va a hacer? No, creo que no se va a hacer en este plazo. Yo lo siento, soy terriblemente pesimista. Las señales no han sido buenas en los últimos años y tampoco van a cambiar mucho, creo yo. Todo esto, cuando uno ve que es prioritario o no para un gobierno, es cuando tiene que defender
un horizonte temporal u otro horizonte temporal para esas infraestructuras en Europa. Ningún gobierno español ha considerado que esta infraestructura fuera ni siquiera medianamente prioritaria. Siempre ha estado metida en el vagón de cola de las infraestructuras, de los horizontes temporales. Este corredor está en el horizonte temporal 2050 en Europa. ¿Eso qué significa? Que el gobierno de España puede hacerlo por su cuenta y hacerlo cuando les la gana, como si quiere empezar en el 2027. Yo creo que no lo van a hacer en el 2027, ¿para qué te voy a mentir? Creo que, como 2050, dice, es que es... como dice, es revelador eso, como dice Domingo, esto es el chocolate del loro para un ministerio. No le cuesta nada a un ministerio decir, voy a soltar 15 millones para hacer un proyecto. Tira la pelota para adelante. Luego, si dentro de X años vuelve a caducar el asunto, ya volveremos a hacerlo. O sea, que va a volver a caducar. No lo sé. A ver, esto es, si yo supiera realmente lo que va a pasar en el futuro, pues no estaría aquí, sino que sería, sería otra cosa. Pero, aquí sí que habrá que estar pero es que esto ha atentos. pasado mucho, ¿eh? O sea, por ejemplo, al gobierno de España y también a la Comunidad de Castilla-La Mancha no le interesaba demasiado la A12, es la de Burgos, Sí. la que va... Es la 12, Castilla y ¿no? León. Sí, de Castilla y León, perdón. La 12 no le interesaba demasiado. Y el estudio ambiental y tal del tramo burgalés de la A12 caducó. Y por eso estamos como estamos ahora. Esos tramos burgaleses que no le interesaban ni al ministro, ni tampoco al ministerio, ni tampoco a Castilla y León le interesaba demasiado el asunto, caducaron. Y aquí estamos. Y ahora están volviendo a hacer, a ver si hacemos tramos y tal. Hasta La Rioja sí, lo demás no. Cuando no hay voluntad, se hacen proyectos. Yo por poner un plazo, Madre mía. un plazo que lo tengo. Yo lo siento, pero... Nos ha dejado así, plof. Pero Tiene razón Pablo, y dice que el corredor es bueno, la financiación, ¿no?, de Europa, los dos modelos que había de la red global, es a 2050, el corredor de la parte de La Rioja, pero es todo el corredor, y el corredor es hasta Miranda de Ebro. Es de la parte, es decir, por recordar un plazo. Ahora, en un mes y pico, en marzo de este año, se cumple el plazo para que se entregue el estudio de viabilidad del trazado entre Logroño y Miranda de Ebro, las alternativas, ¿no? Es decir, luego estaremos no sé cuánto tiempo discutiendo tal. Y la mala suerte que tiene esta comunidad autónoma respecto a otras, aparte de otras muchas, es que es la única comunidad autónoma en la que ha habido una contestación social al trazado. Es indudable que fue así. A mí, creo que ya lo hemos hablado en esta tertulia, unos cuantos quebraderos de cabeza. Me costó aquel asunto que decía, si el problema no es A, B, sí, A, B, no, el problema es que tenemos que modificar el trazado, porque es que sin una plataforma nueva no vamos a tener. Y España, como digo siempre, no nos necesita, que es lo que decía Pablo. España, como nación, no necesita esta parte del trazado, porque da la vuelta por una parte que hay mucha más población, de Miranda de Ebro a Vitoria, de Vitoria a Alsasua, Pamplona, Tudela, a enlazar con Zaragoza. El problema es que somos nosotros los que tenemos que, digamos, que pelear fundamentalmente por ello. Por eso yo creo aquí, que... Paco, un contertulio, un compañero de mesa televisiva, no vamos a decir quién, si quiere el que lo diga un día, señaló que la autopista hoy no se podría hacer, porque habría presentado tal cantidad de quejas de muchos sectores. Yo lo he dicho aquí en directo, creo, ¿no? Fuiste tú. Sí. Fuiste tú, pero Estoy convencido fuera de que no. cámara. Sí, estoy convencido de que no. El trazado de la si se tuviera que hacer AP68 hoy, no saldría. sería imposible. Sería imposible. Cuando pasamos por la AP68... Por quejas, por Sí. reclamaciones, por por problemas con el paisaje del agricultores, viñedo, arranque de bodegas. viñedo, etcétera, etcétera. Sí, sería inviable el trazado de la AP68. O sea, que culpas, en cierta forma, entiendo, también, aparte de la sociedad riojana. No es culpa de la parte de la sociedad riojana. Yo creo que no se es consciente, digamos, en algunos sectores, de que, mira, gran parte de la Rioja Alta, que lo hemos hablado aquí, gran parte de la Rioja Baja, el problema de las conexiones ferroviarias, hasta cierto punto, está ligeramente solucionado. La parte de la Rioja Alta con Miranda de Ebro, que es un núcleo muy importante, y la parte de la Rioja Baja con Castejón-Tudela, ¿no? Es decir, que se está relativamente cerca. El problema que tiene la comunidad autónoma es que el tronco central, donde está gran parte del Producto Interior Bruto de esta comunidad y de la población, está muy lejos de esos dos, tanto de Miranda de Ebro, y es un problema de comunidad. Yo sé que cada uno, oye, la defensa de los intereses propios bien está, ¿no? Pero como comunidad autónoma hemos tenido la mala suerte de que yo creo que respecto a trazados, el gobierno de España lo ha tenido más fácil por decir, oye, si a nosotros nos decían, pero si es que tenéis una contestación enorme para hacer este nuevo trazado. Por eso en el 21, esto de los grandes acuerdos, en 2021 todos nos pusimos de acuerdo
en decir que pues vamos a intentar solucionar ese problema y vamos a hacer el Miranda por Pancorbo, ¿no? Que sería, digamos, paralelo a lo que es más o menos lo que es ahora la A12, ¿no? en el tramo riojano. Es decir, pues esos son los grandes acuerdos. Veremos a ver, como esto, no me importa decirlo, le va a tocar a muchos ministerios del PSOE, después del PP, después lo que sea, durante largos años, es bueno que desde La Rioja intentemos caminar, ¿no? con una voz única en este asunto, porque solo nosotros nos vamos a preocupar por nosotros, nadie más. Nadie más. Yo era Somos pesimista poca en el población. trazado Castejón, en el otro no soy El otro pesimista, ya ya soy negacionista. soy lo siguiente. Negacionista. Sí, por eso, básicamente porque ni siquiera sabemos por dónde va a ir, ni queremos, ni lo tenemos Las claro, alternativas ni sabemos ahora, qué queremos. Sí. En marzo de 2025 debieran salir, si se cumplen los plazos, debieran salir las alternativas del Ministerio. Pues tendremos que estar atentos a los plazos esta vez, ¿no? Habrá que estar muy, muy pendientes, por supuesto. Y con otro asunto sobre la mesa que tiene que ver con infraestructuras, que es que de momento seguimos sin noticia de las nuevas conexiones ferroviarias, de ese acuerdo que certificaron tanto en el Ministerio como cuando con el presidente del gobierno riojano, Gonzalo Capellán, tuvo ocasión de negociar Óscar Puente. Sin noticias de esto que iba a venir para otoño, luego para final de año, luego... Y ahí estamos, María Ángeles. En plazos otra vez no Fuera. se sabe, en suspenso, ¿no? En un momento se señaló que, bueno, que la dificultad de la DANA y de la respuesta del Ministerio a la situación de Valencia pues había obligado a parar algunas Es que cuestiones. para La Rioja siempre hay excusas. Para otras comunidades no hay excusas. Seguramente que es el País Vasco y ya está hecho. Así de simple. Es así, Depende de quién gobierne en cada comunidad. Eso En este también. caso el problema es de trenes. De trenes, de máquinas, de máquinas. de tal. ¿Tú crees, Sí, Pablo? Modelo de talgo, Sí, estamos que no- teniendo unos problemas en España con los talgos nuevos brutales. Yo no sé cómo los conseguimos vender al extranjero, porque Ha habido algunas el ejemplo que estamos dando con él, estos son brutales, con las nuevas unidades son las que tienen que ir a unas líneas y nosotros deberíamos haber heredado las que salían de esas líneas. No es que venían aquí las nuevas, a ver, no, tampoco vamos a Nos poner... daban lo que sobraba, ¿no? Lo Claro, viejo. sobraba, pero bien, Sí, tampoco, a ver, bien, Que nos tampoco den era algo. una cosa. Que nos den algo. Y eso se ha retrasado. Este es un problema de trenes. Yo ahí sí que confío que esto salga más o menos adelante. ¿Tú crees que lo veremos este año? Sí, hombre. El de Burgos sí. El de Burgos. Sabéis que había Sí, dos. Miranda, dos. Burgos, Valladolid. Miranda, Madrid. Burgos, Valladolid, yo creo que ese sí. Y el otro, bueno, es que dependemos de que los talgos empiecen a funcionar. Igual. Esto es especular, Domingo. Sí. Esto es continuamente en este programa mirar al futuro a través de una bola de cristal que... Yo soy pesimista, como También. Pablo, respecto a cómo funciona este país administrativamente y políticamente también en este caso, porque realmente, claro, después de todos los vaivenes que llevamos con el tema de las conexiones, no solo ferroviarias, sino también de autovías y demás en La Rioja, pues, en fin, ya he dicho antes que eso, que, en fin, algo es algo, dijo un calvo al encontrarse un pelo, pero esto no significa que es que Claro. en el 27 puede que estén a lo mejor los proyectos hechos, que luego lleva aparejado, por cierto, además del estudio de impacto ambiental, lleva aparejado el tema de las expropiaciones, porque la Claro. variante que hacen por Alcanadre también, lógicamente, tienen que expropiar tierras. Y eso es otro añadido en lentitud al procedimiento A la administrativo, dificultad, porque claro. además luego las expropiaciones se hacen unas tasaciones oficiales con un justiprecio, luego eso pasa a una comisión que es la que evalúa las quejas de los que les han expropiado, pues lógicamente al que le expropian siempre cree que vale más lo que le expropian que lo que le justiprecian, y bueno, todo esto es muy difícil, pero bueno, si hay voluntad de hacerlo, pues sería estupendo. El problema es que, bueno, pues es difícil creer que esto termine en otra vez, como bien ha ratificado Pablo, un pellizquín de 16 millones para el Ministerio sacando un anuncio políticamente muy vistoso, no resuelve el problema ni va a decir ya que en el 2027 ya se adjudican obras y en el 2030 están las obras, por lo menos algunos tramos terminados. Pero bueno. ¿Cómo es eso, Paco? ¿Cómo es ir a un ministerio, abrir la puerta, entrar al despacho del ministro y poner la carpeta encima de la mesa y decir, acuérdate de La Rioja, esto nos lo prometiste, esto hay que hacerlo? Eso, a ti te ha tocado hacerlo. Me ha tocado hacerlo. ¿Cómo es ese momento? Me tocó Uno se hacerlo, siente... Me tocó hacerlo. A ver. Puedo desvelar ahora ya total, con el paso de los años ya lo mismo da. Cuando llegamos al gobierno de España en 2018, después de la moción de censura, pues claro, el nuevo gobierno de España pues empezó a trabajar en los presupuestos para el año 19. Y a mí me tocó pues ir al Ministerio de Fomento pues con la carpeta de reivindicaciones, Eso, ¿no? eso. Es decir, incluso con el acuerdo de infraestructuras al que habíamos llegado en el Parlamento riojano y tal.
¿Quién era el titular? José Luis Ábalos. Y recuerdo bien, digamos, porque aquello es, hasta cierto punto puede ser hasta intimidante, ¿no? Porque yo fui a lo que pensaba que era una reunión con el ministro y me encontré allí a 14 o 16 personas sentadas enfrente de mí, porque fui solo, porque pensaba que era una reunión con el ministro en ese momento, y me encontré allí a secretarios de Estado, técnicos, funcionarios del ministerio. Era para el análisis de los presupuestos en la parte que tenía que ver con infraestructuras, ¿no? Y recuerdo perfectamente que lo que se echó en ese momento luego mejoró, ¿no? Con el proyecto que finalmente hubo, pero en aquella reunión recuerdo perfectamente que me levanté y me fui antes de que llegara el ministro. Recuerdo que les dije, oye, con esto que me estáis planteando, y digo, si queréis que no ganemos las elecciones del año que viene, vamos por aquí. Vamos por aquí. Es decir, esto, digamos, para nosotros es absolutamente inasumible. Estamos en la oposición entonces todavía. Bueno, las reuniones son así. No solo con La Rioja, serán así con la inmensa mayoría de los territorios, ¿no? ¿Habrá con algún territorio? He dicho con la inmensa, y tal vez con algún territorio no, pero he dicho con la inmensa mayoría. Sí. Digamos, de los territorios son... El presupuesto no es infinito. Es del dentista, ¿no? Agarrándole por cierta parte el paciente al dentista y diciendo nos vamos a llevar bien, vamos ¿verdad? Pero recuerdo claro, si hay territorios que agarran bien esa zona, pues claro, pero es que evidentemente se les da. Claro. Recuerdo para que sepamos cómo son las cosas, recuerdo perfectamente en aquella reunión, uno de los funcionarios del... pues yo supongo que son reuniones de poli bueno y poli malo, ¿no? Y los funcionarios les toca hacer de malo en ese tipo de reuniones, y me habló precisamente de la contestación social, ¿no? Con el tema del ferrocarril, de la contestación social. Y yo de verdad digo, en estas cosas digo, no sé si tenemos esa especificidad en esta tierra, pero aquí ha habido gente que se ha opuesto al desdoblamiento de la 232. Oye, en Navarra nadie se opuso, en Aragón nadie se opone, y tenemos la AP68 paralela. Es decir, y aquí nos oponemos diciendo, pero ¿por qué se tiene que desdoblar esto si tenemos la AP68? Es decir, oye, en Aragón nadie se lo plantea. Y prácticamente ya ha terminado el desdoblamiento, va a terminar dentro de poco tiempo ya, ¿no? Y empalmará con Navarra, y el único tramo entre Zaragoza y Logroño que no va a estar desdoblado es el tramo riojano. Esto invita a una reflexión yo creo que muy profunda, tal vez a veces igual nos falta un poco de ambición incluso como sociedad, ¿no? Respecto a lo que esto significa. Cuando se estaba haciendo la autovía que va, la autovía Mudéjar, que es la que va de Zaragoza hacia Valencia y pasa por Teruel, sí. Que la 23 es. No me acuerdo. Bueno, el caso de la Mudéjar, eso Sí, me resulta más sí, fácil. sí. Bueno, pues resulta que, claro, Daroca se queda a 10 kilómetros de por donde pasa la autovía. Y entonces Daroca decía que quería la autovía por Daroca, porque evidentemente, porque evidentemente es un pueblo que, claro, el tránsito de la carretera que pasaba por en medio de la nacional, pasaba por en medio del pueblo, muy complicada y muy sinuosa, pues perdían mucha posibilidad de bueno, pues los restaurantes, claro, los bares, las cafeterías, sí, y hasta las pastelerías, porque el Menda compraba allí alguna que otra, las almojábanas, un dulce maño muy bueno, por cierto, y yo creo que de origen árabe, porque con ese nombre puede ser otra cosa. Y en el mismo tiempo que sucedía eso, es decir, que querían una autovía por en medio del pueblo, en Daroca, aquí la que intentaban desdoblar a su paso por Agoncillo, ponían unas pancartas que decía: por medio de un pueblo, no. Autovía por medio, además, en esta frase tan riojana, por medio de un pueblo, no. Es decir, la contradicción entre el progreso que puede suponer la creación de una infraestructura como una autovía y el rechazo que pueda tener por parte de determinadas poblaciones, pues es la contradicción de la sociedad contemporánea. Es algo muy parecido con las energías alternativas. Hemos pasado de la reacción del miedo a una burrada como era ese tendido eléctrico tan enorme de Forestalia, ¿podría ser? Sí. Forestalia, es que siempre me equivoco entre esas dos, creo que es Foralia. Ha pasado a que ahora mismo, en La Rioja es imposible poner ninguna instalación de generación de energía alternativa. Bueno, alternativa, ya no alternativa. Limpias, limpia. Hemos pasado de temer a la burrada a al miedo que creo que deberíamos empezar a tener, a quedarnos atrás con respecto a otras provincias, totalmente, porque ahora mismo si una empresa grande quisiera ponerse un parque solar para su autoconsumo, lo tendría muy jodido. Pues así es esta comunidad, y así lo estamos contando con testimonios para todo, para el realismo, para el pesimismo, pero bueno, es lo que nos toca después de ese anuncio de ayer de esos 16 millones para la licitación de la redacción de los proyectos de ese tramo que
si no hemos visto mal, Pablo, supondría un ahorro en tiempo de unos 15 minutos, ¿no? Media hora se haría el viaje, lo que ahora cuesta 3/4 de hora. Nos abriría una posibilidad gorda, lo que decía esto. Zaragoza, primero, tiene buena pinta como centro tal, y nos quedaría una posibilidad gorda de viajes hacia Madrid bastante más rápidos por no tener que parar, digamos, ¿no? Por eso es, que el mismo tren... Sí. Claro, entonces, y luego hagamos la mitad, aunque la otra mitad nos cueste más, vamos a hacer esa mitad. Porque es que si no hacemos la mitad, porque no nos va a llevar a ningún lado, la otra mitad la podemos olvidar. Igual tenemos que estar atentos y reivindicantes, ¿no? Yo creo que hay también un concepto que es el confort, ¿eh? No solamente el tiempo, me refiero que es importantísimo, sino el confort y realmente el trayecto entre Logroño, sobre todo hasta Alcanadre y pasar Alcanadre, mejora un poco, es lamentable. Es decir, que vas el coche en el tren y el tren va traqueteando, va dando bandazos. Es el tren de la bruja, es el tren de la bruja, tren chispita, de las barracas. Siempre no nos olvidemos de la parte de Miranda, porque no solo llegar antes a Madrid, es que va a ser un tramo mixto de pasajeros y mercancías. Y si el tramo se concluyera hasta Miranda de Ebro, por una cuestión de tiempo, sería mucho más rápido para muchas mercancías ir de Miranda a Castejón por Logroño, que es el tramo corto en kilometraje, que dar la vuelta por Miranda hasta Alsasua, ¿no? O sea, por Vitoria hasta Alsasua, ¿no? Es decir, sería muy importante para la comunidad autónoma, hasta por la previsión, eso que siempre tenemos, lo de los puertos secos entre medio, que nunca funcionan demasiado bien. No, y es que es por vital. Un corredor geográfico natural, que es el del Ebro. Han pasado los trenes, ¿sí? El 15 de enero de 2025, Pablo Álvarez dijo aquí, y queda en la videoteca, que no veremos ese tramo. Ojalá te equivoques. Si no lo veremos, empezar en el 2025. En esos plazos. Ojalá te equivoques. Hacemos una pausa y a la vuelta, Logroño, las calles, los fondos, las obras, las polémicas. Hoy aquí en Más que Palabras. Hasta ahora. Gobierno de La Rioja.